Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, profe, ¿Qué tal? buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Profe, ¿Se escucha bien el audio? sí, Estamos Sí. probando. Bien, bien. Bueno, Profe, tengo un mensaje para usted. a ver, aguarden un segundito que estoy conectando cámara y estoy conectando micrófonos. Así los escucho. Bueno, ahí los estoy viendo. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Eh, espero que hayan pasado una linda semana. Ay, Que estamos promediando esta todavía semana. ni llegó. Está todavía Hola. ordenando, se quedó ordenando con Uriel, son 1:30. Y le digo que lo libere, lo hizo ir quedarse media hora más al otro. Hay un micrófono abierto. Están hablando de otra cosa, no sé. ¿Me escuchan bien ahora? sí, profe, sí, Sí, sí. sí, profe, Bueno, perfecto. había una persona hablando recién ahí. Bueno, nada, les vuelvo a decir buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de Derechos Reales. Estamos convocados como todas las semanas en este fin de semana, viernes, ya por suerte para todos. Tenemos ya en vísperas enseguida el descanso, merecido por cierto. Ustedes que vienen de trabajar y que están, bueno, seguramente también cansados, les va a venir bien. Espero que por todo lo demás, bueno, estén bien, vayan llevando bien las materias y estamos aún algunos, no sé qué me quiere decir Martín, estamos aún algunos trabajando, bien. Ah, bien, está bien, sí, 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 seguramente. Bueno, les deseo entonces que cuando terminen de trabajar empiecen al merecido descanso. Yo también trabajo hasta la noche, hoy, tengo varias clases más que dar y de otras materias, así que también tengo actividad académica full. Y la profesión, porque estoy contestando una demanda y estoy trabajando en la contestación de demanda. Así que fíjense, cuando ustedes tengan la actividad laboral, que ya sean abogados y abogadas, ojalá tengan mucho trabajo, van a ver que la profesión, si la ejercen, lleva tiempo para poder contestar una demanda, para poder interpretar lo que tienen que decir para defender a sus clientes. Y es todo un desafío, porque nosotros trabajamos, como siempre les digo a mis alumnos, nosotros trabajamos con el patrimonio de las personas. La profesión nuestra es una profesión de riesgo, trabaja con el patrimonio de las personas, los que hacen penal con la libertad ambulatoria, con lo cual no son datos menores, es decir, tenemos que ser responsables, estudiar mucho para poder sacar adelante el caso, ¿no? Así que bueno, la actividad, la universidad es un paso obligado. Ya la voy a atender a la compañera que está levantando la mano. Les decía rápidamente que la profesión la universidad es un paso obligado para poder obtener el título, para luego después poder ejercer de manera diligente y responsable, que es lo que estoy seguro que ustedes van a hacer aquellos que se dediquen al ejercicio, ¿no? Así que bueno, dicho esto, me queda por decirles que sigan estudiando siempre, que sigan leyendo, que no bajen los brazos, que esto recién empieza para ustedes o todavía no empezó, pero continúen así, continúen así. Tengo una pregunta de una compañera por allí que se levantó la mano. Dígame, Guadalupe. Guadalupe creo que es la persona que levantó Sí, la mano. buenas tardes a todos. Profe, en verdad yo tengo un mensaje de otro hombre muy estudioso para usted, de Omar Cabrera, que me dijo que sí o sí Muy estudioso. eligiera. ¿Quién es muy estudioso? ¿Él o Omar yo? Cabrera, los dos. Usted también, por eso le digo de otro muy estudioso. Ah, Me dijo que le dijera sí.
no se olvide que ustedes le robaron los tiempos compartidos a los derechos personales. Pero que yo no sé quién es Omar Cabrera. ¿Quién es ese sujeto? ¿Es amigo El suyo? doctor Cabrera. ¿Es amigo suyo o no? No, es amigo suyo. El que va a cenar con usted esta noche. Así me dijo que le diga. Patente, que no me olvide. No lo conozco, no sé quién es ese sujeto que habla mal de mí. Bueno, esta noche lo va a conocer entonces. Sí, me va a tener que pagar la cena entonces, porque si dice esas cosas va a tener que pagarme la cena. Yo soy testigo, profesor. Yo voy a dar... yo soy otra Sobre persona todo de si la dice que es testigo. amigo. Yo también soy testigo que dijo eso. Estamos todos acá dando testimonio que es verdad lo que dijo la colega Guadalupe. Ah, mire usted. Así que tenemos unos cuantos testigos. Bueno, vamos a ver si paga la cena para el desagravio de lo que dijo de mí, que yo no sé, que yo le robé algo, no sé qué dijo. Bueno, no le dé mucha importancia, porque ese tiene señor... que pagar la cena porque dijo que es su amigo. Si es amigo, bueno, tiene que pagar la cena. Sí, pero aunque sea la botella de vino. Un peso es más difícil que envolver una jirafa para sacarle un peso a Cabrera. Aunque sea una botella de vino, profesor. Eso creo que es... Peor, toma agua mineral sin gas, toma, así que sonamos también. No podemos ir ahí. Bueno, no, es un gran amigo mío, hablando en serio, sí, es un gran amigo mío, un colega al que quiero mucho y sí, es cierto, nos conocemos hace una vida ya en la universidad. Bueno, es un gran docente y ustedes seguramente están muy contentos y conformes con él también. Están cursando una materia que es muy linda, que es contratos. Y en realidad, sí, él celosamente acerca de la disciplina que él desempeña, habla de los tiempos compartidos, que todavía no llegamos nosotros a ver eso. En realidad, la vida, como yo, ¿se acuerdan que yo cuando comencé a encontrarnos con ustedes y a conocernos, les dije que el derecho es uno solo? Les dije también que todos los institutos del derecho están vinculados y relacionados. Yo soy un profe que doy muchas materias, como también lo saben ya. Doy varias materias. ¿Por qué digo que está interrelacionado el derecho? Porque al yo ser profesor de muchas materias, advierto que los institutos y el razonamiento jurídico se repite. Es decir, que si ustedes logran pensar jurídicamente, no van a tener ningún desafío difícil. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que cuando ustedes engancharon el razonamiento jurídico se repite. Se repite porque es así, porque en todo el derecho tenemos una interrelación. Y si no, saquen cuentas. A ver, vamos a hablar de Civil 1. 2 palabras de Civil 1. Voy a recorrer en estas palabras que les voy a decir ahora todos los civiles para que vean cómo está relacionado el derecho. Y después si quieren, vamos a los comerciales, vamos a los laborales, y se va a repetir este concepto que les voy a decir. Hablamos de Civil 1, hablamos de personas. Bien. Personas, entes susceptibles de adquirir derecho y contraer obligaciones. Ahí ya aparece la definición de personas, contraer obligaciones y adquirir derechos. Adquirir derechos y contraer obligaciones que se van a desarrollar en el total del articulado del Código. Después tenemos derecho a las obligaciones. Ahí tenemos el vínculo jurídico entre dos sujetos, deudor y acreedor, que se repiten daños. ¿Por qué? Porque en los sujetos del daño va a ser también un acreedor y un deudor. Acreedor va a ser la víctima que recibió el daño y deudor va a ser aquel que lo provocó eventualmente. Pero con un razonamiento jurídico, quien comete el daño en otra persona, tiene que hacerse responsable de ese daño, salvo los daños justificados, etcétera, etcétera. Después tenemos los contratos. ¿Qué son los contratos? Son actos jurídicos que necesitan ¿de quién? De la voluntariedad. Y la voluntariedad tiene que ver también con los actos voluntarios. Los actos voluntarios los vimos en primer año.
discernimiento, intención y libertad. Después veremos que cada contrato tiene su regulación, pero ni más ni menos derechos y obligaciones de vuelta, derechos y obligaciones. Y hablamos de incumplimiento de contratos, y hablamos de cláusulas penales, y hablamos de daños patrimoniales. Cuando uno incumple un contrato, el daño es patrimonial. Y entonces tenemos las penalidades que la cláusula penal puede haber contemplado en el contrato y si no, la ejecución. ¿La ejecución a dónde? En justicia. Y ahí entra el derecho procesal. Porque ¿qué pasa con la escalerita esa? Tenemos una lesión de un derecho, tenemos una acción que la ley nos permite, después tenemos una pretensión y después la llevamos a la demanda. Con lo cual, el derecho procesal también está vinculado. Ejercemos el resorte de la justicia cuando tenemos una lesión de un derecho. Ese derecho patrimonial puede estar lesionado por el incumplimiento contractual o por la violación del deber genérico de no dañar. En definitiva, llevamos a la justicia ¿qué? La idea de poder tener una resolución, una sentencia, que es el modo normal de terminación del proceso, para que la pronunciación judicial nos otorgue la sentencia favorable por la cual estamos peleando. Con lo cual, ahí tenemos el derecho procesal vinculado con el derecho civil también. Después tenemos los derechos reales, que bueno, es una tipificación específica, un numerus clausus que desarrolla el legislador y que le da la estructura legal para que las partes, en definitiva, volvemos a los contratos, las partes puedan resolver tal y determinada situación fáctica. Y frente al incumplimiento de esas situaciones, generado que sea un daño, volvemos a poner el mecanismo de la justicia procesal en funcionamiento. ¿Con qué? Con el proceso. Y el proceso va a estar dado en todo el articulado del Código Civil, del Código Procesal hasta el 330, en el cual tenemos que instrumentar la demanda. Y después tenemos la familia. ¿Y qué familia? El derecho de familia. Tenemos el derecho patrimonial de familia. También hay cuestiones que tienen que ver con obligaciones y deberes. ¿De quiénes? De quienes integran el grupo familiar. Y ahí tenemos los regímenes de adopción, matrimonio, todas normas que regulan estas conductas y estos vínculos familiares, pero que no escapan tampoco a la ley civil en general. Y después tenemos sucesiones. ¿Qué es las sucesiones? Bueno, es cuando el sujeto, la persona, esta que vimos en primer año, finaliza su existencia y genera efectos jurídicos. La desaparición genera efectos jurídicos a través de ¿qué? De las deudas que puede haber contraído el causante, del patrimonio del causante, de los acreedores. Y ahí volvemos con los acreedores y los deudores. El causante puede ser deudor. ¿Y para qué hacemos la sucesión? Para la transmisión de bienes. ¿Y qué es la transmisión de bienes? La transmisión de bienes opera entre vivos mortis causa. Y la transmisión de bienes es un acto jurídico también, que genera efectos y obligaciones. Volvemos al derecho procesal también, que nos va a indicar cómo vamos a manejarnos en ese área. Y si hay un incumplimiento contractual, también el Código Procesal nos va a indicar cómo vamos a manejar ese reclamo ante la justicia, ya sea en un juicio civil, en un juicio ordinario o en un juicio ejecutivo, depende de lo que estemos hablando. Y el proceso sucesorio también tiene un procedimiento judicial que va a estar en los procesos especiales del Código Procesal. Y si vamos al derecho laboral, derechos y obligaciones, está regulado por una ley especial. ¿Por qué? La 2744. ¿Y qué dice? Y las relaciones entre empleador y trabajador, vínculos de obligaciones y derechos, y lesiones de derechos y toda la regulación, y de todos los derechos que tengo ahí, el derecho laboral, vacaciones, horas, relación de trabajo, horarios, registración laboral, obligaciones y deberes. ¿De quiénes? Del empleador y del trabajador, del vínculo laboral, el salario, un derecho adquirido a partir ¿qué? De la puesta a disposición. ¿De quién? Del trabajador. ¿Y quién es el trabajador? Un sujeto de derecho. ¿Se van dando cuenta que si yo quiero hacemos un paneo de todo el derecho y de todas las disciplinas del derecho y nos vamos a dar cuenta que en todo hay una columna vertebral de razonamiento en esto? De razonamiento jurídico vinculado a el procedimiento, vinculado al área que nos desempeñemos, y por supuesto que cada uno tiene su especial normativa que haga eso. Podría hablar del derecho aeronáutico, del que soy profesor, podría hablar del derecho de la navegación, del que soy profesor, del derecho de transporte terrestre, del que soy profesor. Podría hablar de todo el derecho, el desafío, vamos a la ley penal si quieren.
¿Qué es el Código Penal? El Código Penal no es ni más ni menos que la tipificación de los delitos. ¿Qué es un delito? Una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Y qué significa la conducta típica, antijurídica y culpable? Y bueno, que la normativa va a estar al alcance del sujeto que viola la norma, lesionando a otra persona en su derecho, ya sea la integridad, ya sea la propiedad, ya sea la vida, y va a estar penalizado. Es decir, un fenómeno acción-reacción de la justicia que pone a disposición de la ciudadanía el Código Penal que rige para toda la nación, para que el Código Procesal Penal organice cómo se va a hacer, pero en definitiva va a regular esas conductas típicas, antijurídicas y culpables. Y la parte general va a regular las multas, contravenciones y las penas privativas de libertad y la inimputabilidad en el artículo 34, inciso 1, y va a establecer cómo nos vamos a manejar en eso. Sin perder de vista que aún hablando del derecho penal, también tenemos una acción civil posible probable, es decir, la independencia de la acción civil de la acción penal. ¿Por qué? Porque la comisión de un delito genera también la posibilidad de accionar desde el fuero civil. ¿Por qué? Porque hay un daño. Después veremos cómo regula la ley civil, la acción civil y penal. Pero en definitiva, el derecho penal nada, regula conducta, tipifica conductas antijurídicas, las penaliza en virtud de una organización social. Y ahí tenemos el derecho público, que es el derecho penal. Y podría seguir, no los quiero aburrir, pero los quiero descontracturar a todos ustedes. ¿En qué sentido? En quitarle el miedo, el temor a cualquier desafío jurídico que se les presente. Ustedes son capaces de poder razonar todo esto sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Son capaces de razonar todo esto. Y quitarle el temor, simplemente razonar las situaciones de que le toque enfrentar en cada materia que tengan que estudiar, pero con un criterio jurídico, con un criterio de razonamiento que una vez que logran entenderlo, bueno, puedo yo, sí, memorizar un plazo, sí, en el derecho procesal, tener en claro los plazos. ¿Por qué? Porque, bueno, el proceso, como sabemos en derecho procesal, existe el principio de preclusión y existe los actos que tienen que ser realizados en ese tiempo bajo el procedimiento de no poder retrotraer el proceso. Sí, es cierto, hay que saber bien procesal. El abogado que ejerce la profesión tiene que saber bien procesal a los fines de no patinar desde ese lugar. Pero después, ¿qué misterio tiene la ciencia jurídica si uno aprende a razonar jurídicamente? Le puedo asegurar que ninguno. Ustedes van a poder, bueno, van a ser profesor de laboral y bueno, sí, van a tener que leer la 2744, las reformas, las vacaciones, cuántos días tengo, el 150 que dice que tengo tantos días de vacaciones por tantas horas de trabajo, por tantos días, tantos años de trabajo. El 245 que me va a decir que me tienen que indemnizar a razón de un mes de salario por cada año de servicio, fracción mayor a 3 meses. Sí, está bien, yo no digo que no haya que saber eso, pero la columna vertebral es ¿por qué me van a indemnizar? Porque han extinguido el vínculo laboral en forma unilateral. ¿Y qué me ha generado a mí? Un daño como trabajador. Por eso me tienen que indemnizar. ¿Qué es la indemnización? Bueno, la reparación que se intenta, porque acuérdense que dentro de lo que es la ley dice que la ley debe priorizar primero volver al estado anterior al daño. Y luego aparecen los resortes jurídicos, las indemnizaciones, aparecen las acciones que puede tener el acreedor contra el patrimonio del deudor. Pero da vuelta sobre lo mismo. Sobre lo mismo. Si un trabajador no cobra, ¿qué puede pasar? Y bueno, tiene acciones. ¿Contra quién? ¿Contra el patrimonio de quién? Del empleador. ¿A través de qué? De las medidas cautelares. ¿Iniciando qué? Un proceso judicial. Ahí está el derecho procesal. Embargo, inhibición general de bienes. Primer año. Quiebras. Concursos. Tercer año. ¿Qué es la quiebra? 19.551, una ley específica. ¿Qué trata qué? Trata la figura del fallido, el síndico, y cómo nos vamos a manejar en el proceso de quiebra. El concurso, organizo, esto es derecho comercial. ¿El concurso organizo qué? Bueno, nada, cómo vamos a hacer los pagos con los acreedores para mientras tanto no me desafecten el activo y pueda seguir trabajando. ¿Se dan cuenta? Esos concursos y quiebra.
Comercial, título circulatorio. ¿Qué me dice el derecho comercial? ¿Qué es un cheque? ¿Qué es un pagaré? ¿Qué es un cheque? Una orden de pago librada contra un banco en el cual el librador tiene fondos suficientes acreditados en cuenta o bien autorización para girar en descubierto. ¿Qué es el cheque? Un título circulatorio. ¿Por qué? Porque puede circular. ¿Qué significa? Puede ir de mano en mano. ¿Qué característica le da la ley procesal al cheque? La calidad de título ejecutivo. ¿Qué significa título ejecutivo? Que no discuto la causa. Es decir, puedo iniciar y no se abre a prueba en la medida de que no se discutan algo de las 9 excepciones que el Código presenta para los títulos ejecutivos. Y bueno, y no los quiero marear más. No los quiero marear más. Pero en este pequeño paneo hablé de 8 materias a la vez. Bueno, perdón si los mareé. Y eso que no quiero hablar de otras materias. En el derecho aeronáutico, qué linda materia esa. Cómo me gusta darla. Contrato de transporte, muchachos, ni más ni menos. ¿A qué tengo derecho yo como pasajero? ¿Qué pasa si me quedé en la escala? ¿Qué pasa si el transportista no me cumplió de llevarme a Roma en tiempo y forma? ¿Qué pasa si me pierden la valija? Bueno, contratos, daños, contrato de transporte. Yo soy profesor de transporte también, así que, bueno, muchísimas gracias. Perdón si los superabundé con información, para quitarles absolutamente el miedo y descontracturarlos. Ustedes son muy buen grupo, muy buen grupo. Les agradezco sus palabras y no es ni más ni menos. Ah, qué lindo, Martín, trabajás en la ANAC. Bueno, cursá conmigo transporte que va a ser una linda materia, si podés. También la doy acá en esta universidad. Chicos, la verdad que les deseo lo mejor. Son un grupo maravilloso. Y les agradezco sus palabras. Créanme que les deseo lo mejor. Sé que tienen un potencial terrible ustedes. Lo percibo. Lamento no tenerlos en un aula. ¿Para qué? Para poder interactuar, para poder reírnos, para poder aprender derecho en forma divertida. Se puede. Voy a hacer todo lo posible para que así sea. Bueno, nada. Hablé un ratito y me fui un poquito del tema, pero no me fui del tema. A la vez no me fui del tema. Me fui y no me fui. Estamos en el barrio del derecho. Hay distintos barrios de una ciudad. La ciudad es el derecho, vamos a ponerle, y los barrios. El derecho comercial, el derecho laboral, el derecho penal, el derecho civil. Son distintos barrios. En este caso, estamos en el barrio del derecho civil, casualmente derecho de los derechos reales. Ahí estamos. Gracias a todos por sus palabras. Llegan a mi corazón. Ahora les voy a pegar acá en el chat lo que dice los derechos reales. Y les digo esto último. Hay profes que, sin menospreciar su conocimiento, conocen de la disciplina en la que están inmersos y hablan de eso. Entonces, obviamente, el alumno escucha al profe sobre esa disciplina, pero si el profe no lo vincula a otras áreas del derecho, el alumno queda con ese compartimento estanco. El problema mío es que yo lo interacciono con el resto del derecho, porque creo que, vuelvo a decir, es totalizador. Y ahí está mi problema. Alguien una vez dijo, pero si usted pregunta así en el examen no aprueba nadie. No, yo no se asusten por eso. Yo no voy a preguntar así en el examen. Simplemente es una introducción para que ustedes se distiendan. Nada más que para eso. Nada más. Y para que le quiten el miedo. Bueno, muy bien. Dicho esto, hablamos del dominio. Entramos a hablar del dominio, que es el más perfecto de los derechos. El dominio dice, fíjense, ¿no? El dominio perfecto es el derecho real. Derecho real, volvemos a la explicación, es el derecho sobre las cosas, el poder, el ejercicio del poder,
entre un objeto y una persona. Pero dice, el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer. Usar, gozar y disponer, material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Cuando habla el código del dominio perfecto, habla de que este dominio tiene los 4 jus, es decir, el derecho a perseguir, el jus preferendi, el jus persequendi, el jus abutendi y el jus fruendi. Es decir, el derecho a los frutos, el derecho a perseguir, el derecho a preferencia, de preferir por sobre otro derecho, y el derecho a no es abusar, a pesar que diga abutendi, quiere decir el derecho de disponer jurídicamente de él. Por otra parte, el código nos habla de la perpetuidad. ¿Qué es algo perpetuo? ¿Qué es algo perpetuo? Algo perpetuo es algo que no tiene fin en un principio. La perpetuidad dice, el dominio es perpetuo, no tiene un límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. Acá hacemos un alto en el camino y decimos, el código nos dice, subsiste con independencia de su ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a seguir siendo domino o propietario, desde el derecho romano, independientemente que ejerce el ejercicio, es decir, que yo esté en presencia de la cosa que me pertenece. Pero no podemos perder de vista que el abandono de la cosa que me pertenece, es decir, el desinterés que yo puedo presentar en el ejercicio del dominio, puede provocarme la pérdida justamente de la calidad de domino a través de ¿qué? De la figura de la usucapión que pueden presentarse. Es decir, la figura de aquel sujeto que de manera libre, pacífica y con un título o sin él pueda ejercer ese derecho de dominio con determinadas características. Es decir, la ley le dice que si tiene un título previo, como puede llegar a ser eventualmente un contrato de locación, habita ese lugar en forma libre y pacífica, y si pasa determinado tiempo y cumple determinados requisitos, puede solicitar a través del fenómeno, de la figura de la usucapión ante un juez competente la transmisión de ese dominio. Pero fuera de esto, lo que le dice el código es que no tiene un límite en el tiempo y va a subsistir con la independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. Bueno, acá lo dice, lo continúa diciendo lo que yo acabo de explicar. También dice que el dominio es exclusivo. El dominio es exclusivo, no puede tener más de un titular, pero acá quiero hacer un alto en el camino, ¿no? Porque después van a ver que hay un condominio, ustedes van a decir, pero ¿cómo? Usted dijo, el código dice, y acá no entiendo nada. Pero fíjense lo que dice. El dominio es exclusivo, no puede tener más de un titular. Quien adquiere la cosa por un título no puede adquirirla por otro, si no es por lo que le falta el título. Bueno, explicar esto significa de que el dominio es exclusivo y es excluyente. Nosotros vamos a ver que existe lo que se llama un dominio compartido, es decir, el condominio, en el cual más de un titular tiene derechos sobre una misma cosa. En este escenario, no quiero que se razone que no se atenta contra el principio de la exclusividad, sino que aún en el condominio, estos titulares van a ser, justamente titulares van a tener las mismas características que el domino de una sola persona, el dominio de una sola persona, atento que van a poder gozar, disponer usar, gozar y disponer de la cosa en sus partes indivisas, es decir, van a tener todos los jus también, aunque sean condóminos. Es decir, tan es así que cuando veamos condominio vamos a ver que puede existir un titular del dominio compartido, pero que no significa de que esta persona, como titular del dominio compartido, no pueda desafectar o disponer. Tan es así que puede hacer lo que quiera con su parte indivisa. Alquilarla, venderla, hipotecarla, hacer lo que quiera. Con lo cual, el principio de absoluto del derecho de dominio permanece en cabeza de él también. Él también dice que el dominio es exclusivo
el dueño puede excluir a extraños del uso y goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos que estén en ella y encerrar inmuebles con muros, cercos, fosos, sujetándose a las normas locales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo en mi dominio, como titular del dominio que yo tengo, es excluyente. Es decir, yo puedo, en la medida de que cualquier persona pueda o pretenda turbar mi derecho de usar, gozar y disponer del dominio, puedo yo repeler jurídicamente cualquier acción que pretenda desbaratar ese derecho. Tan es así que existen medidas que el Código Procesal, ahí vamos al procesal, tiene a través de los llamados interdictos y que son medidas urgentes que puedan llegar a, o acciones también, que vamos a ver las acciones reales, que le van a permitir al domino recuperar ese inmueble que está siendo turbado por un tercero porque se ha inmiscuido en el perímetro de mi casa, porque ha construido algo. Entonces yo voy a tener la posibilidad de poder, a través de las acciones jurídicas, extinguir esa turbación, es decir, dejarla, digamos, jurídicamente desvirtuarla, ¿no? Después, características que yo quiero que sepan, porque es muy largo esto, vamos a tratar de hacer un resumen, por supuesto. Ustedes después van a leer en casa, porque tenemos que ver muchos derechos reales y todavía nos va a faltar mucha tela. Encima tenemos 3 clases menos. ¿Por qué? Porque son las clases de los finales. El dominio, bueno, comprende los objetos que forman el todo con sus accesorios. Es lógico, si yo soy titular del dominio de una cosa y la cosa tiene accesorios, también soy titular de los accesorios. ¿Qué es lo accesorio? Aquello que está con lo principal que forma parte de él, ¿no? En definitiva. Construcciones, siembras, plantaciones en un inmueble pertenecen a su dueño. Claro. Bueno, y después ahí empieza a hablar un poquito del derecho de propiedad horizontal y de superficie, que después ya lo vamos a desarrollar en detalle. Pero bueno, todo lo que está dentro de mi predio es mío. Es decir, si yo tengo plantaciones o tengo construcciones, es mío. Después dice derecho de propiedad de horizontal y superficie. ¿Por qué menciona estos 2 derechos reales? Ya vamos a ver por qué. Porque ahí se constituye sobre bienes ajenos y puede usufructuarse lo construido, lo plantado, lo forestado o construir un edificio sobre un inmueble. Pero no quiero correr antes de caminar. Por ahora, quédense con que todas las construcciones, siembras, plantaciones y existentes en un inmueble van a pertenecer al dueño. ¿Al dueño de quién? De ese inmueble. Después vamos a ver cuándo la cosa se modifica o cambia. Y después, para que ustedes más o menos sepan, existe el dominio imperfecto. ¿Qué es el dominio imperfecto? El dominio imperfecto en realidad es aquel dominio que tiene o que está afectado por un gravamen. Es decir, algo que lo torna o que dificulta los actos de disposición. Por ejemplo, si yo tengo mi casa, que está grabada con derecho real de hipoteca a favor de un acreedor privilegiado, que es un derecho real de garantía la hipoteca, eventualmente ese derecho va a ser imperfecto. ¿Por qué? Porque no voy a tener los actos de disposición libremente. ¿Qué es un acto de disposición? Bueno, un acto de disposición puede ser la enajenación, es decir, la venta de ese inmueble. ¿Y por qué no voy a tener la libre disponibilidad de ese inmueble? Y bueno, no voy a tener la libre disponibilidad de ese inmueble porque ese inmueble está grabado con derecho real de hipoteca y hay un acreedor que va a tener derechos sobre ese inmueble en la medida que yo no cumpla con los pagos del contrato de mutuo, y ahí aparece, fíjense, aparece contratos de vuelta, ya lo van a ver con Cabrera, con mi amigo Cabrera, van a ver que el contrato de mutuo es un contrato de dinero, de préstamo de dinero.
¿Y qué garantía puede tener? Bueno, puede tener una garantía personal o una garantía real, el contrato de mutuo. La garantía personal uno la ve permanentemente cuando va a un banco y solicita o le dan préstamos a sola firma. Ahí vamos a tener una garantía personal. Es decir, me van a hacer una carpeta y una evaluación de riesgos y de los ingresos que yo tengo para ver si yo puedo cumplir con la deuda. Pero después tenemos las garantías reales. Las garantías reales ya salen de la esfera de lo personal para pasar a afectar un determinado bien que va a ponerse como garantía frente al incumplimiento contractual, es decir, frente al incumplimiento de pago. Y ahí estamos en la hipoteca, en la anticresis o en la prenda. Son los derechos reales de garantía que vamos a ver sobre el final del cuatrimestre. Dicho esto y a grandes rasgos, esos dominios que aparecen imperfectos son porque están sometidos a gravámenes como el dominio fiduciario o el dominio revocable, que después los vamos a volver a ver. Por ahora tenemos que el 1947 habla de la apropiación. Y fíjense, ¿qué es la apropiación? La apropiación es una forma de adquirir el dominio. ¿Pero consiste en qué? Bueno, ahí el código dice que el dominio de las cosas muebles, sabemos lo que es una cosa mueble, Civil 1. Fíjense por qué digo que está todo vinculado. Porque acá aparecen conceptos que ya se presumen conocidos. Cosas muebles, cosas inmuebles. ¿Qué es una cosa mueble? Bueno, aquella que puede desplazarse, que tiene movilidad propia o a partir de la mano del hombre. ¿Por qué? Porque hay muebles, están los semovientes. ¿Qué son los semovientes? Son las cosas que se mueven por sí mismas, los animales. ¿Y los inmuebles qué son? Bueno, depende, hay una clasificación de inmuebles. Antes había una clasificación tripartita, ahora es de bipartita. El inmueble por accesión o el inmueble por su naturaleza. Y antes estaba el inmueble por accesión, el inmueble por su naturaleza y el inmueble por su carácter representativo. ¿Qué quería decir cada cosa de esas? Civil 1. El inmueble por accesión es aquel que tiene por su naturaleza características de mueble, pero que está asido, sin H y con S, asido al territorio, es decir, incluido en el territorio, como puede ser una estatua que se transforma en inmueble por estar pegada al territorio, pero que su característica es mueble. Ese es un inmueble por accesión. Inmueble por su naturaleza, ya sabemos, es el inmueble que nace inmueble porque está unido al territorio. Y el inmueble por su carácter representativo, que ya no existe esa distinción, pero que existía, para que la sepan, era ¿qué? La escritura translativa de dominio. ¿Qué es la escritura translativa de dominio? Bueno, es el título válido por el cual represento la existencia de un inmueble. Entonces, ese carácter representativo decía que, bueno, que si yo tenía una escritura translativa de dominio, esa escritura reflejaba en la redacción de ese protocolo notarial, reflejaba la existencia de un inmueble. Bueno, dije esto un poquito que tiene que ver con Civil 1, pero que también tiene vinculación con esto de muebles inmuebles, para que ustedes entiendan. Entonces, la apropiación dice el dominio de las cosas muebles no registrables. ¿Por qué dice muebles no registrables? Acá también me detengo. Y acá también tenemos que ir a otras ramas del derecho. Los muebles pueden ser registrables o no registrables. ¿Qué es algo registrable? Bueno, algo registrable es algo que está inscripto. ¿Inscripto a dónde? En un registro. ¿En un registro cómo? ¿Privado o público? No, en un registro público. ¿Qué significa un registro público? Y un registro público significa que yo tengo acceso a conocer a nombre de quién está tal o cual cosa. ¿Y cuáles son los muebles? El registro de la propiedad inmueble. Bueno. ¿Cuáles son los registros que existen? Bueno, existe el registro de la propiedad inmueble. ¿Qué es el registro de la propiedad inmueble? Bueno, es un ente, El registro del automotor. un organismo que nuclea los distintos inmuebles con sus características y sus nombres y sus medidas. Ajá. ¿Y dónde está ese registro de la propiedad inmueble? Bueno, depende, está departamentado. ¿Cómo departamentado? Sí, cada provincia
tiene su registro de propiedad inmueble, así como tiene la ciudad de Buenos Aires su registro de propiedad inmueble y la provincia de Buenos Aires su registro de propiedad inmueble. ¿Dónde se encuentra el registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires? En La Plata. Y el de Capital Federal, bueno, en la calle Venezuela, para los que son de Capital. En pocas palabras, los registros de propiedades inmuebles, valga la redundancia, registran, asientan, inscriben los distintos inmuebles a nombre de quien está y también informan si ese inmueble tiene gravámenes o restricciones. Quiere decir si está embargado, si está hipotecado, quién es el titular de dominio, etcétera, etcétera. Y después tenemos los registros de las cosas muebles. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, Registro Nacional Automotor. ¿Qué es un automóvil? Una cosa mueble. ¿Se registra? Sí, claro que se registra. ¿Por número de qué? Por el número de patente, de dominio. ¿Y por qué? ¿Es provincial? No, es nacional. Quiere decir que yo puedo, con un número de patente, conocer a quién pertenece, aunque el auto esté radicado en Ushuaia. Sí. Bien, Registro Nacional de Propiedad Automotor. ¿Hay más registros? Sí, claro. Registro Nacional de Aeronaves, Registro Nacional de Embarcaciones. En pocas palabras, cualquier cosa mueble puede ser registrable o no registrable. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que una cosa mueble, si yo tengo una heladera, ¿es una cosa mueble? Sí. ¿Es registrable? No. Bueno, hay cosas muebles registrables y cosas muebles no registrables. La registración de una cosa, lo que me va a permitir a mí es no solamente conocer a quién pertenece, sino ver en qué estado está esa situación de esa cosa registrable. Llámese si está embargada, si tiene algún gravamen o si tiene alguna situación que yo tenga que conocer. ¿De qué me sirve a mí ese conocimiento? Ese conocimiento me sirve a mí, que soy un interesado en conocer cómo está la cosa, o saber de quién es la titularidad registral, me sirve a mí para desvirtuar un principio rector del código, que es el principio de buena fe. ¿Por qué lo desvirtúa al principio de la buena fe? Porque ¿qué es el principio de la buena fe? Bueno, el principio de la buena fe es un principio rector que dice que los actos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Ahora, ¿por qué no podría argumentar yo la buena fe de la compra de un inmueble? Argumentándole al juez que yo no sabía a quién pertenecía y que yo creí que era de esa persona. El juez me va a decir, escúcheme, usted hizo el camino que corresponde, es decir, averiguó si el automotor que le estaba comprando era de él, fue al registro del automotor, hizo los trámites pertinentes para conocer a ciencia cierta si esa patente de ese automóvil pertenecía a esa persona. No. Y bueno, entonces ahí no hay buena fe, salvo que hubiera una estafa, ¿no? Que hubiera una estafa que me diga que, bueno, que están fraguados los documentos. Pero fuera de lo que es un acto delictivo, el hecho de estar inscripto en un registro, a mí me permite saber a quién pertenece y obviamente, en más o menos, desvirtuar la buena fe. Yo no sabía que era de él, a diferencia de aquellos bienes que no son registrables, en los cuales presumo que la simple tenencia de la cosa hace presumir la titularidad de quien la tiene. Si yo, de repente, voy a tomar a Brenda, que está acá en nuestro auditorio. Si Brenda tiene un celular que lo usa permanentemente, yo soy amigo de Brenda, y un día le digo, Brenda, ¿me vendés tu celular? Y Brenda me dice, dale, te lo vendo. Yo no puedo conocer si el celular era de Brenda verdaderamente. Entonces ahí sí hay un acto de buena fe a título oneroso. Ahora resulta ser que no era de Brenda, pero yo no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a conocer si realmente era de Brenda. Y si después viene Cecilia y dice, no, escuchame, este celular es mío, bueno, va a acreditar la condición de dómina y como tiene el jus persequendi, puede perseguir la cosa en manos de quien esté. Y después veremos cómo se dirime esta cuestión entre el comprador de buena fe, a título oneroso, que soy yo,
la vendedora de mala fe que dolosamente desafecta un bien que no le corresponde, que no le pertenece, y la verdadera titular de dominio, que sería Cecilia. Les pongo este ejemplo así rapidito para que sepan lo que es el derecho de perseguir, sepan cómo se acredita la condición de dominio de las cosas que son muebles no registrables, y que de las cosas muebles registrables o inmuebles no hay ninguna duda de a quién pertenecen, porque el registro en la desafectación de cada dominio, en la desafectación, en las ventas, se registran. Es decir, si yo vendo mi propiedad hoy a través de un contrato de compra-venta y hacemos el acto jurídico válido, que seguramente ya se los explicó Cabrera, que tiene que ver con la condición de venderlo formalmente a través del acto jurídico válido, que es la escritura traslativa de dominio, bueno, ahí yo no voy a poder desconocer a quién pertenecía. El escribano, ¿qué va a hacer? Va a bloquear matrícula, va a pedir certificados y me va a decir, bueno, mire, la casa que usted quiere comprar está embargada, o la casa que usted quiere comprar no le pertenece a quien le está queriendo vender. Bueno, fácil. Entonces, esa desafectación va a estar dada de manera absolutamente segura y tranquilizadora para mí, que yo sé qué estoy comprando, a quién le estoy comprando y si ese inmueble tiene algún gravamen o no, o restricción alguna. O la persona está inhibida para poder vender. Porque ¿qué es la inhibición? Civil 1. La inhibición, o Civil 2. ¿La inhibición qué es? Es una medida de orden personal. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para que el deudor, que no me pagó mi crédito, esté inhibido. ¿Y el deudor podría comprar? Sí, claro que puede comprar. Bienvenido si compra. ¿Puede vender? No. El inhibido no puede vender. Entonces, ahí está. Cuando uno va a vender un inmueble, cuando va a vender un mueble registrable, el escribano o quien intervenga en el acto de la transmisión del dominio va a necesitar pedir inhibiciones. ¿Por qué? Para saber si hay algún acreedor con derecho a ese bien que se está desafectando. Y si yo no conozco bienes en cabeza del deudor, pido una inhibición. ¿Las medidas cautelares tienen vigencia? Sí, claro, 5 años. ¿Pueden renovarse? Sí, claro, pueden renovarse. Si pasan los 5 años, ¿es un acto administrativo para levantar la inhibición? Sí, es un acto administrativo. Y así se va conformando todo este mosaico. ¿Y cómo puedo transmitir el dominio de una cosa? Y bueno, lo puedo transmitir por acto entre vivos o mortis causa. ¿Y cómo transmito el dominio por acto entre vivos? Y bueno, por los actos jurídicos de la compraventa o de la donación. ¿Y por qué me dice mortis causa? Bueno, porque un sujeto que fallece y deja patrimonio, puede los herederos, a través del proceso sucesorio, incorporar los bienes del causante, así se llama materia sucesoria, y pasarlos a su patrimonio. ¿Y quiénes son los herederos? Bueno, los herederos son aquellos legitimados que el causante deja para poder ejercer en alguna medida o continuar la persona de ese causante con una ficción jurídica y poder incorporar los bienes. ¿Y qué clase de herederos conocemos? Bueno, y ahí vamos a sucesiones. Herederos forzosos, herederos colaterales. ¿Qué son los forzosos? Bueno, los forzosos son en línea recta o en línea ascendente y descendente, hijos, padres, nietos, abuelos, en una dirección y en la otra. Y los colaterales, bueno, y el cónyuge, por supuesto. Y los colaterales, bueno, hermanos, tíos, primos. Todo eso es sucesiones. Pero se dan cuenta que acá hay legitimidad para poder reclamar el acervo sucesorio. ¿Y qué hago yo? Y hago un proceso sucesorio. ¿Y qué denuncio? Los bienes que existen y los herederos que van a presentarse con derecho a eso. Ah, muy bien. Pero si el causante no tiene herederos y tiene patrimonio, y bueno, en el caso de que el causante no tenga herederos y tiene patrimonio, eso se va a llamar herencia vacante. Ah, y entonces esos bienes en cabeza de quién quedan. Bueno, es el Estado el que va a comenzar a iniciar la sucesión por herencia vacante, al no haber herederos, y a que no saben a dónde pasan esos bienes.
que quedan vacantes. ¿Alguien sabe del auditorio calificado que tengo a dónde pasan los bienes que no tienen herederos y es el Estado el que los toma? ¿Alguien sabe? No. Profe, yo conozco un caso que pasa, por ejemplo, al Consejo Educativo. Muy bien, muy bien. Al Ministerio de Educación pasa. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Bueno, y se dan cuenta cómo funciona esto. Pero escuchame una cosa, pero ¿y si el acreedor, por ejemplo, el heredero paga las deudas del acreedor, paga las deudas del papá? ¿El heredero paga las deudas del padre, por ejemplo, con su patrimonio? No. No ahora, porque antes de la reforma del Código de 1968 del ministro Borda, si el heredero no se pronunciaba en contra de eso, podía responder con su patrimonio. Desde que se incorporó la ley del ministro Borda, la figura del beneficio de inventario, entonces ahora todas las herencias se presumen aceptadas con beneficio de inventario. Significa de que el patrimonio del causante va a responder por las deudas de quien dejara esos acreedores. Y nada más. Entonces, los herederos no van a responder con su patrimonio personal. ¿Podrían hacerlo? Sí, podrían hacerlo, pero no tienen la obligación de hacerlo. Si se responde hasta ahí. Entonces, una forma de transmitir el dominio es la mortis causa, es decir, por causa de muerte. Se hace el proceso sucesorio y se incorporan a los herederos, y ya escucho la pregunta, se incorporan a los herederos ese patrimonio a través del proceso sucesorio. Y se dicta una declaratoria de herederos, porque ¿qué ocurre? El proceso sucesorio tiene 4 etapas: presentación, publicación de dictos, declaratoria de herederos y partición y adjudicación. Y ahí me metí en materia de sucesiones. ¿Se dan cuenta que me hacen hablar de todas las materias ustedes? Bueno, a ver, dígame, ¿quién quería consultarme algo? Mauro, lo escucho, Mauro. Profe, buenas tardes. Profe, cuando usted dice que los herederos no le corresponde pagar con su patrimonio, por ejemplo, sí, vamos a suponer que heredan una casa y tiene deuda. Sí. ¿Se la tiene que pagar la deuda con la venta de la casa o de igual manera lo pueden pagar los herederos si ellos quieren de su bolsillo? Bueno, le cuento, está buena la pregunta. Y le voy a sumar otra inquietud a usted, otra inquietud. Vamos a suponer que, ahora estoy hablando un poquito de sucesiones, ¿eh? Se dan cuenta que nosotros necesitamos 5 años más o menos para hablar de toda la materia. Como me hacen trabajar por todos lados ustedes. ¡Buah! No, es para que usted recuerde los contenidos de cada materia también. No me hace falta no recordar nada. A mí no me hace falta recordar. A usted tiene que recordar que es todavía una pollita jurídica. Usted tiene que aprender. Estamos en camino. Está muy bien, está muy bien. Les digo rápido ese tema. Vamos a suponer que hay 2 herederos, hay 2 hijos y hay una casa. Y entonces tienen acreedores. El padre tenía acreedores. Entonces, ¿qué hacen los herederos? ¿Cuánto debía papá? 100 millones de pesos. ¿La casa cuánto vale? 110 millones de pesos. Entonces los herederos dicen, mira, hagamos una cosa. Si nosotros hacemos el sucesorio, van a venir los acreedores y nos van a embargar la casa y nos van a sacar todo. No hagamos nada, sigamos viviendo en la casa y listo, y no le pagamos a nadie. Entonces la ley encontró una respuesta para eso, la ley procesal. ¿Qué dijo? Que los acreedores del causante pueden abrir el sucesorio después de 4 meses de fallecido el causante si estos, los herederos, no hubiesen abierto el sucesorio. Y esto lo hacen para que los derechos del acreedor no se encuentren burlados. Porque si esperan de la buena fe de los herederos y los herederos dicen no vamos a abrir nada, porque si no vamos a perder la casa, la puede abrir los acreedores después de 4 meses. Los citan a los herederos y continúan los herederos el sucesorio. Y una vez que acreditan su condición de acreedores, ellos pueden cobrarse de ahí.
traban embargo sobre el inmueble y lo pueden ejecutar. Y con respecto a la pregunta del compañero, por supuesto que el heredero puede hacerse cargo de la deuda del causante y eso no va a afectar a los bienes del causante. Por supuesto que sí, al compañero que me preguntó. Y puede dejar fuera de los acreedores el patrimonio. Y bueno, se lo pagó por otro lado y listo. O sea, lo que es lo importante, extinguir la obligación. ¿Cómo se extingue la obligación? Y ahora vamos a obligaciones. ¿Cómo se extingue la obligación? Con el pago. ¿Qué es el pago? Muchas gracias, profe. No, por favor. ¿Qué es el pago? El cumplimiento de la prestación, que constituye el objeto de la obligación. Así dice el 865 del Código. Pago. Así que quien pague, no importa. Desafecto el interés del acreedor, sin necesidad de afectar el patrimonio del causante. Y tenía otra pregunta, creo que una dama había levantado la mano, o un caballero, no me acuerdo. Recién, alguien levantó la mano. ¿No? Emilce, ahí está, Emilce. Emilce Natacha Pozo. La escucho con todo gusto. No la escucho. Emilce, debe usted activar su micrófono, si no, no se le escucha. Bueno, no tengo chance de ayudarla. Manuel, dígame, mano levantada. Le escucho, Manuel. Tampoco lo escucho, Manuel. ¿Qué pasa, muchachos? Tienen que poner el micrófono, si no, no los escucho. No. Bueno, seguimos. Seguimos, lamentablemente, no los escucho, no tengo chance de poder ayudarlos. Pero bueno, ¿entendieron más o menos? Entonces, el dominio se transmite por acto entre vivos o mortis causa. Por acto entre vivos, entonces, compraventa y donación. Mortis causa por sucesión. El dominio, para que se transmita, y esto sí es importante que lo sepan, en lo que respecta al dominio de inmuebles, ¿cómo se transmite el dominio de inmuebles? Se transmite por un acto jurídico único, válido y formal, que es la escritura traslativa de dominio. A ver, imaginemos este escenario. Yo le quiero comprar, vamos a tomar a alguien del auditorio de los nombres que tengo aquí. Carlos Enrique González. ¿Está en cámara Carlos Enrique González o no está en cámara? No está en cámara. Bueno. Cristian Sayago. ¿Está en cámara Cristian Sayago? Tampoco. Bueno, no pego ninguno. De los caballeros que tengo a la vista no tengo chance. A ver, hágase presente. Mauro Ricardo Monzón, ¿está en cámara? Sí. Mauro, sí, profe. ¿Quién es Mauro? Acá estoy. Ah, muy bien, Mauro. Ahí está. Bueno, vamos a suponer que yo le compro a Mauro el inmueble que Mauro tiene. Vamos a suponer que Mauro tiene... ¿A dónde vive Mauro usted? Seré curioso. Vera, provincia de Santa Fe, profesor. De Bueno. 250 al norte de la capital. Bueno, muy bien. Me voy a Vera y le digo a Mauro, Mauro, escúcheme, le quiero comprar su casa. Mauro me dice, bueno, está bien. ¿Cuánto vale su casa, Mauro? Y Mauro me dice $180.000. Listo, Mauro. Vamos a hacer la compra-venta. Entonces, le doy los 180.000 pesos, vamos a firmar un boleto de compra-venta en el cual yo le pago los 180.000 pesos, dólares, y usted, vamos a la escribanía, certificamos la firma, y usted me va a entregar su inmueble. Y Mauro me dice, sí, cómo no, doctor, mire, yo realmente con estos 180.000 dólares me quiero ir a vivir a España con mi familia. Así que, ni bien firme el boleto y reciba el dinero, yo le doy a usted la llave de mi casa, la posesión, y me voy. Entonces yo le doy los 180.000 pesos, dólares, él me desocupa el inmueble
se va a España y yo me quedo en la casa de él, con la llave, la posesión y todo el precio pagado. ¿Se transmitió el dominio con ese acto jurídico que yo les conté? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? No, profesor. No, porque... No se transmitió. Falta la publicidad. ¿Por qué no se transmitió? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo ante escribano público, profesor, en No. la escritura. No, la publicidad Porque en cuanto al registro, porque solo- registro de inmuebles. No se perfeccionó el registro. Ajá. O sea Porque, como que... usted dijo, profe, solo es la posesión. El dominio sigue siendo de la persona que le dio la llave. Perfecto, Ajá. sí, es así. Ajá. Bueno, entonces ustedes me están diciendo que para transmitir el dominio necesitaríamos hacer el acto escriturario, es decir, la escritura traslativa de dominio, que es el instrumento válido que realmente transmite el dominio. Eso está muy bien. Pero la pregunta es, ¿en qué momento se transmite el dominio del inmueble? Cuando se registra. Cuando el escribano redacta la escritura o cuando el escribano inscribe Cuando escribe. esa En la escritura inscripción, profe. en el registro Escribe la nacional. propiedad en nombre de tercero. No, yo creo que cuando redacta la escritura. Después, Ya le genera derecho de oponibilidad, digamos. Después, si no le escribe, tiene el titular, quien la compró, tiene que exigirle vía judicial que la escriba. Pero una vez que la escritura está redactada por el escribano y está firmada, yo creo que ya ahí tiene posesión. Bueno, está muy Profe, bueno. yo creo que con la inscripción, ya que en la inscripción queda registrada, como dijo usted, en un registro a nombre de la persona que compró ese bien. Ajá. Bueno, muy bien. Me gusta que participen, me gusta mucho que participen. Vamos a poner claro sobre oscuro. En rigor de verdad, nuestro compañero, uno que intervino recién, no recuerdo quién fue el caballero que habló, es el que tiene la realidad y la posta de la respuesta. En realidad, lo que transmite el dominio en ese acto escriturario no es ni el pago del precio, no es ni la llave que se entregó, sino el momento en que las partes firman la escritura traslativa de dominio. Claro que no es un dato menor aclarar algo. Ustedes van a decir, bueno, no, pero usted dijo que el dominio tenía que inscribirse para poder saber quién es el titular. Sí, eso es verdad. Pero esa inscripción lo que hace es publicitar ese acto que se celebró entre las partes. Es decir, va a configurar la oponibilidad a terceros, va a desvirtuar después, con la inscripción, el principio de la buena fe de que yo compré y no sabía quién era. Eso sí, la inscripción va a servir ¿para qué? Para denunciar a todo aquel interesado en saber y conocer quién es el titular de dominio. Pero para las partes, comprador y vendedor, se perfecciona la transmisión de dominio en el acto escriturario, en el momento en que estamos firmando la escritura traslativa de dominio. Ni aún con el precio, ni aún con las llaves, con la firma de esa escritura entre las partes. Dicho esto, y ya atiendo la pregunta, surge otra duda. Vamos a sacarlo ahora a Mauro de este ejemplo. Vamos a sacarlo. Y ya atiendo la pregunta. Vamos a sacarlo a Mauro. Yo compro un inmueble y resulta ser que pago el precio, boleto de compraventa, certifico las firmas, pago todo el precio, me dan la posesión, la persona se va a España. Y resulta ser que cuando se va a España y yo quiero vender, me dice el comprador, pero usted
no hizo la escritura. No la hice. ¿Y ahora qué hago? ¿Y el comprador? ¿El vendedor dónde está? Se fue a España. ¿Y dónde está? ¿Qué sé yo? No tengo idea. ¿Qué pasa ahí en ese ejemplo? Se me fue el vendedor a España y no lo encuentro, no sé ni dónde está. ¿Qué hacemos ahí? Yo creo que vía judicial el juez ordena la escrituración igualmente sin que la persona esté. Juicio por escrituración. ¿Y si se murió? Claro. ¿Y si se murió? Esperar los 4 meses y abrir la sucesión. Pero hay algo cierto, hay fecha cierta. Profesor, ¿la firma fue certificada? Sí, fue certificada. Bueno. Fecha cierta, porque en realidad lo que certifica el escribano son las firmas. Sí, pero la certificó en un boleto de compraventa. Y cuando voy a firmar la escritura no está. Para mí se puede hacer vía judicial porque tiene fecha cierta, profe. Entonces el juez sabe que esa compra fue antes del fallecimiento. Muy bien. Muy bien todos. Todos razonan muy bien. Por eso dije que este es un selecto grupo de estudiantes. Todos razonan muy bien. Me va a escriturar el juez. La fecha cierta va a estar dada en el instrumento que se certificó. Y si tiene herederos, me escriturarán los herederos. Todo lo que razonaron es correcto. Así que los felicito a todos. Pero había un par de manos levantadas, díganme, pero conecten micrófono porque si no, no escucho. A ver. Por eso, pero puede ser que, profesor, por eso, cuando suceden estos casos, el código establece, digamos, y para cuando suceden estos casos. Sí, ¿qué establece? El juicio por escrituración. El juicio por escrituración. Claro. Sí, tal cual. Bueno. ¿Quién más me quería preguntar algo? No, por favor. Yo, profe. Me surge, entre lo que me surgió un caso que recuerdo, no me acuerdo cómo se resolvió, pero había una señora que estaba en un juicio de usucapión. Sí. Y en medio de eso le dijo a la abogada que la patrocinaba que quería incorporar a su nieto en la usucapión para que finalmente la usucapión saliera a nombre de su nieto. La abogada le dijo que esto era posible ya en una instancia más avanzada del expediente, y en medio de eso la señora fallece. Y no se llegó, me parece que se llegó a la publicación de los edictos. No recuerdo bien, pero me parece que había llegado y faltaba la sentencia, digamos. En medio de eso la señora fallece. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, las posesiones, o sea, el juicio de usucapión implica primero una posesión de la cosa. Por eso estoy usucapiendo, porque estoy poseyendo. Y las posesiones se suman. Es decir, las posesiones se suman. Quiere decir que yo puedo inclusive hasta vender los derechos posesorios. Puedo ceder los derechos posesorios. Entonces, quien viene después suma en concepto de derecho posesorio lo que ya poseía el otro. Y en relación a los herederos, lo que puede hacer es que el heredero va a continuar con el proceso de usucapión en su condición de heredero de la poseedora, que ya estaba acreditada como tal en el expediente, con lo cual probablemente el juez le haga lugar, y si faltaba tiempo para que se cumpliera la posesión 20añal o por 10 años, si es la rápida, va a necesitar que se sume ese tiempo que tuvo la abuela y que ahora la va a continuar el nieto. Es muy probable que pase eso. No, la señora tenía como 50 años acreditados en ese lugar, solo que había perdido el boleto de compra-venta, por eso se le hizo la usucapión. Pero no me quedaba claro si él podía acceder el nieto podía acceder a esa usucapión si la señora había muerto antes de la sentencia. Bueno, pero a ver, si el derecho está acreditado, si la legitimidad está perfectamente definida
y el heredero continúa con la persona del causante, hereda los derechos y las obligaciones que ese causante tenía en relación a ¿qué? Al patrimonio, es lo que hablábamos antes. O sea, si hay un patrimonio, va a responder el patrimonio por las deudas del causante, pero también si ya tenía un derecho acreditado y legitimado que sea, es muy probable que cuando acredite la condición de heredero de esa persona que ya estaba legitimada, es muy probable que le hagan lugar. Y si no, como dije antes, va a sumarse él en calidad de poseedor y va a sumar el tiempo que estaba, y eventualmente el peor escenario que le puede pasar es que se lo hagan hacer a nombre de él y listo. A nombre de él la posesión. Pero ya va a tener el tiempo transcurrido de la posesión anterior, que le va a hacer valer, Claro. que va a servir. Perfecto. Va a servir de una manera u otra. O va a hacerlo en calidad de condición de heredero, o le va a decir, bueno, no, haga usted la usucapión ahora para usted, sumado a lo que ya su abuela estaba y listo. Y no hay problema. Claro. Depende. Vamos a ver Bien. el criterio judicial que toman, que adoptan. Bueno, ¿qué Sí, más? no sé, tendría que consultar. Gracias. Le voy a cobrar la consulta a cada uno, $500. ¿Qué más? Vamos. Seguimos. No, profe, eso era de un caso que yo me había enterado, después no supe qué pasó y para mí, en mi poca lógica jurídica, era perdido por perdido. Pero bueno, por eso me quería sacar la duda. No, puede hacerlo por él en calidad de heredero o en calidad de continuador de la posesión. Como le dije antes, se suman las posesiones. Si él prueba que estaba ahí, listo, ya está. Bueno, ¿qué más? ¿A dónde más? ¿Qué otra pregunta tengo? ¿Y nada más? Porque había un par de personas que habían querido preguntar. Profesor, buenas tardes, profesor, soy Manuel. Manuel, buenas tardes. Bien, le comparto de una experiencia personal también, en una relación de juicio de escrituración. Sí. En la sentencia, la parte, digamos, de que desconocía, digamos, en síntesis, desconocía la firma de un boleto de compraventa. Sí. Eso le dio nacimiento, o sea, a la génesis de la litis del juicio de escrituración. Sí. Luego fue supeditada a control de pericia caligráfica, todo. Bueno, llegamos a la sentencia, le hace lugar a la parte que fue lesionado, digamos, que había comprado la propiedad, y él, la persona que haya perdido el juicio, se negaba, hacía rebeldía por escritura, no quería firmar. Entonces, se solicitó, digamos, y la firmó el mismo juez a través del artículo 1018, creo que. Claro. Perfecto. Ante la renuencia de quien debiera o debiese, ¿cómo es? Haberlo firmado, lo firma el juez. Y yo tengo otro caso, me quedaría horas hablando con ustedes, Ojo, horas me quedaría. Tengo otro caso para contarles, justamente de unos herederos, que yo hice una parte de una sucesión de unos herederos, herederos colaterales, porque era un tío que había fallecido sin herederos forzosos, entonces abrieron los colaterales. Pero uno de los bienes que integraba el acervo sucesorio, aparece un acreedor con un boleto de compraventa, parecido al caso que nos está contando nuestro compañero Manuel. Aparecen con un boleto de compraventa y mi cliente dice que la firma no era del tío. Entonces se somete a pericia caligráfica y sí, efectivamente, era del tío. En ese caso, los herederos colaterales, que eran ellos, tuvieron que firmarle la escritura para poder vender. Es un poco el mismo caso parecido al que acaba de contar Manuel. En este caso no hubo renuencia de los herederos, sino que se lo tuvieron que firmar porque las pericias caligráficas arrojaron la verosimilitud de la firma del fallecido, ¿no? Por supuesto, y el pago de todo el precio. Así que bueno, me quedaría horas hablando con ustedes, pero se nos va el tiempo y tengo que, lamentablemente, seguir trabajando a fondo en el día de viernes de hoy. Creo que la clase ha sido muy interesante, al menos para mí. Hay un montón de cosas más para ver, por supuesto. Nos quedan millones de cosas para ver y de figuras. Pero bueno, las preguntas enriquecen, las preguntas alimentan la duda, disipan aquellas. Y bueno, nada, me queda por decirles que me hagan acordar que terminamos en el 1947 para retomar. Secretarias o secretarios que queden ahí a mano, háganme acordar del 1947.
Y Listo, profe. y nada, les deseo, pero todo lo mejor para este fin de semana. Disfruten, pásenla lindo, lean, estudien, que los hará cada vez más libres. Y bueno, nada, quedo a la disposición de todos ustedes para cualquier duda, para cualquier cosa que necesiten. Siempre estaré atento a ustedes. Así que les deseo Gracias, lo profe. mejor. Todo tiene que ver con todo, así que fue una clase muy enriquecedora. Gracias, profesor. Gracias. Sí, Muy buena Muchísimas la clase, gracias profe. por la clase. Gracias. Les Gracias. agradezco, Gracias, profesor, muchas gracias. les agradezco a todos ustedes. Y bueno, y mándenle una carta de documento al doctor Cabrera para que me pague la cena hoy. ¿Qué Un paga abrazo usted, virtual. profesor? El lunes que viene Un nos abrazo cuenta a ver virtual si se todos. jugó. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Hasta Nos pronto. vemos, profe. Gracias por todo. Chao, hasta pronto. Dale con todo. Otra vez. No, porque como el orden año, dale. No, ¿cuál orden año? Dale. Escuchá, pero no así, que bajo los versos, sino con fuerza. No, adentro de la boca. Adentro de la boca. Y con la otra. Más fuerte. Respirando. Otra vez. Otra vez. Respirando. Otra vez. Dale. Dale. Otra vez. Otra vez. Parece un tren. Guarda que viene un tren. Una trompetita. El número de documento de Ignacio. Acá tenía. 55 908 909, sí.